La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 27. 5. El etos burocrático. 2. Si hemos de entender lo que está ocurriendo en un sector de trabajo cultural e intelectual, debemos entender su contexto social inmediato. Por lo tanto, debo hacer ahora una breve digresión sobre las camarillas académicas. Es cierto, desde luego, que en la medida en que una idea duradera y significativa, una personalidad o camarilla dadas solo pueden ser símbolos temporales suyos. Pero el asunto de las camarillas y las personalidades y las escuelas es más complicado que todo eso. Su importancia en el modelamiento del desarrollo de la ciencia social merece un mejor conocimiento por nuestra parte. Debemos hacerles frente, aunque solo sea porque toda actividad cultural requiere apoyo financiero de alguna clase y también un cierto público que le dé el apoyo de la crítica. Ni el dinero ni la crítica se dan únicamente a base de juicios objetivos de valor, y además suele haber discusión acerca de la objetividad de los juicios mismos y del valor. La función de la camarilla académica no consiste solo en regular la competencia, sino en fijar las condiciones de la competencia y conceder premios al trabajo hecho de acuerdo con tales condiciones en un tiempo dado. Son los cánones por los cuales se juzgan los hombres y se critica el trabajo los que constituyen el rasgo intelectual más importante de la camarilla. A mi punto anterior, acerca del etos de los técnicos, de la ciencia social burocrática, sus cualidades mentales y su influencia sobre la formación de reputaciones y, por lo tanto, sobre las modas dominantes en la ciencia social y en los cánones de juicio crítico que prevalecen, solo necesito añadir aquí que los medios por los cuales se realizan las tareas internas de la camarilla comprenden el dar consejos amistosos a los jóvenes, ofertas de trabajo y recomendaciones para el ascenso, la asignación de libros a revisteros admiradores, la pronta aceptación de artículos y libros para su publicación, la distribución de fondos para investigaciones, arreglos o politiqueos para cargos honoríficos dentro de las asociaciones profesionales y las redacciones de periódicos profesionales. En el grado en que estos medios constituyen concesiones de prestigio, que a su vez es en gran medida un determinante de carreras académicas, afectan a las expectativas económicas del profesor individual, tanto como a su reputación profesional. En otro tiempo se esperaba, en general, que las reputaciones académicas se basaran en la producción de libros, estudios, monografías, en suma, sobre la producción de ideas y de obras eruditas, y sobre el juicio que acerca de sus libros formulasen colegas académicos y legos inteligentes. Una razón de que esto haya sido así en ciencia social y en humanidades es que la competencia o incompetencia de un hombre estaba expuesta a la inspección de todos, ya que el viejo mundo académico no tenía situaciones privilegiadas de competencia. Es difícil saber si la supuesta competencia de un presidente de una gran sociedad anónima, por ejemplo, se debe a sus propios talentos personales o a los poderes y facilidades de que dispone por virtud de su posición. Pero no había lugar para estas dudas en lo que respecta a los profesores que trabajaban, como trabajaban los profesores anticuados, como artesanos. Pero, por su prestigio, el nuevo estadista académico, como el ejecutivo de un negocio y el jefe militar, ha adquirido medios de competencia que deben distinguirse de su competencia personal, pero que no se distinguen así en su reputación. Un secretario profesional permanente, un oficinista para la biblioteca, una máquina eléctrica de escribir, un dictáfono, un mimeógrafo y quizás un pequeño presupuesto de $3 o $4,000 para comprar libros y revistas. Hasta ese pequeño equipo de material y personal de oficina aumenta enormemente la apariencia de sabiduría de un profesor. Cualquier director de negocios se reirá ante la pequeñez de tales medios. Los colegas profesores, no porque son pocos, aunque entre los más fecundos, los que cuentan con tales medios de un modo seguro. Pero ese equipo es un medio de competencia y de carrera, que la pertenencia segura a la camarilla hace mucho más probable que el profesorado suelto. El prestigio de la camarilla aumenta la posibilidad de conseguirlo y el tenerlo aumenta a su vez la posibilidad de adquirir reputación. Pues, según creo,
Es un tipo de situación que ayuda a explicar cómo pueden los individuos adquirir considerable reputación sin haber producido gran cosa, verdaderamente. Acerca de uno de esos hombres, observado recientemente, en términos totalmente amistosos, un colega interesado por la posteridad. Mientras viva, será el hombre más eminente en su campo. 2 semanas después de muerto, no lo recordará nadie. Que la expresión sea tan dura quizás es testimonio de las penosas ansiedades que frecuentemente atormentan al estadista en su mundo de camarillas académicas. Si hay competencia entre varias camarillas en un campo de estudios, las posiciones relativas de los diversos competidores tienden a determinar las estrategias camarillescas. Camarillas pequeñas y consideradas sin importancia pueden ser excluidas a su debido tiempo por las camarillas principales de la dirección de los negocios. Sus individuos serán ignorados, o vencidos, o rechazados, y al fin mueren sin haber preparado a la generación siguiente. Debe tenerse presente siempre que una función importante de las camarillas es formar a la siguiente generación académica. Decir que una camarilla no tiene importancia es decir que tiene poca mano en esa formación. Pero sí hay, por ejemplo, 2 escuelas principales, ambas con jefes muy poderosos y de mucho prestigio. Entonces las relaciones entre ellas tienden a convertirse en problemas de fusiones, en los problemas inherentes a la constitución de una asociación más amplia de camarillas. Y, naturalmente, si una escuela sufre un ataque efectivo por parte de gente extraña o por la de otras camarillas, una de sus primeras estrategias consiste en negar que en realidad sea una camarilla y ni siquiera una escuela. En estas ocasiones es cuando los estadistas hacen valer sus derechos. Muchas veces se confunden las tareas de importancia para la camarilla con las tareas de importancia para el verdadero trabajo de una escuela. Entonces, entre los individuos más jóvenes, esto afecta a sus posibilidades de carrera. Entre los mayores, hay un premio de la camarilla a las habilidades administrativas y de adelantamiento, políticas y amistosas. Especialmente entre estos mayores, las reputaciones pueden, por eso, tener bases más bien un tanto ambiguas. ¿Se debe la reputación de este individuo? Pueden preguntarse los extraños, al valor intelectual del trabajo que en realidad haya hecho o a su posición dentro de la camarilla. Cuando examinamos las relaciones entre las camarillas, encontramos inmediatamente a individuos que no son portavoces de una camarilla, sino de todo el campo en su conjunto. No son simplemente ejecutivos de una firma, son portavoces de toda la industria. Quien aspira a representar el papel de estadista de todo un campo, habitualmente debe negar, en efecto, que existan verdaderas diferencias intelectuales, pongamos por caso, entre las 2 camarillas principales del campo. De hecho, como portavoz conjunto de las 2, su primera tarea intelectual consiste en hacer ver que realmente las 2 trabajan por alcanzar la misma finalidad. Llega a ser un símbolo de prestigio de lo que cada camarilla pretende ser su propia especialidad y un símbolo también de su verdadera unidad, o por lo menos de su unidad final. Tomando su prestigio de cada una de las camarillas, lo confiere a las 2. Es una especie de agente de bolsa que coloca valores de prestigio de ambos equipos. Supongamos, por ejemplo, que en un campo de estudios haya 2 escuelas principales, una llamada teoría y otra llamada investigación. El estadista de éxito lleva con las 2 un tráfico muy activo. Se le ve como formando parte de ambas, pero también como situado entre ellas. Parece prometer, con su prestigio, que teoría e investigación no solo son compatibles, sino que ambas son parte de un modelo integral de trabajo en el conjunto de la ciencia social. Es él un símbolo de esa promesa. Pero la promesa no se apoya en ningún libro ni estudio que realmente haya hecho. Lo que ocurre es lo siguiente. En toda obra de investigación que debe ser alabada, el estadista busca teoría e invariablemente la encuentra de una manera absolutamente inmejorable. En toda obra de teoría debidamente alabada, el estadista busca investigación y nunca deja de encontrarla, y de la mejor calidad. Estos hallazgos son del orden de extensas reseñas de libros
y tienen que ver con la concesión de prestigio a los hombres, tanto como con los exámenes de estudio por su propio derecho. El estudio alabado, en que teoría e investigación aparezcan realmente como una misma cosa, es, como ya he dicho, una promesa, un símbolo. Entre tanto, el prestigio del estadista no descansa sobre ningún estudio parecido y en realidad pocas veces descansa sobre ningún estudio de ninguna clase. Creo que hay un hecho trágico en todos estos papeles de estadistas. Quienes los representan tienen con frecuencia inteligencias de primer rango. En realidad, estos papeles no pueden ser verdaderamente representados por mediocridades, aunque muchos las imiten, desde luego verbalmente. El papel que ha llegado a representar el estadista lo aparta de todo verdadero trabajo. El prestigio que ha acumulado es tan desproporcionado con lo que en realidad ha hecho. La promesa que ha hecho es tan grande que con frecuencia se siente inhibido a descender al estudio. Y cuando toma una parte importante de un libro o un estudio, se resiste a terminarlo o a publicarlo, aun cuando los demás crean que ya está terminado. Entonces se lamenta de las comisiones y demás cargas que tiene que soportar, pero al mismo tiempo acepta, en realidad muchas veces las busca, otras muchas cargas. Su mismo papel de estadista es al mismo tiempo causa y excusa de no ponerse a trabajar. Está atrapado, como él dice frecuentemente, pero realmente tiene que seguir atrapándose a sí mismo, o en otro caso, su mismo papel de estadista será considerado como una mera excusa por los demás y por él mismo. El mundo de las camarillas no es todo lo que hay en el mundo académico. Hay también los individuos sueltos, que en verdad presentan muchas variedades y cuyo trabajo también es variado. Desde el punto de vista de una camarilla importante, los individuos sueltos pueden parecer amigos, o por lo menos neutrales, en lo que respecta a la escuela de la camarilla. Quizás son eclécticos en su trabajo o sencillamente sin inclinación social determinada. En la medida en que su trabajo atrae favorablemente la atención, o que a ellos se les juzga meritorios, útiles o valiosos, los individuos de la camarilla quizá intenten atraerlos, abrirles el camino y al fin reclutarlos. La alabanza, que es simplemente alabanza mutua de, por y para los individuos de la camarilla, no es suficiente. Pero entre los individuos sueltos, quizás hay también quienes no quieren tomar parte en el juego, quienes no quieren adquirir prestigio por ese medio. De estos, unos son meramente indiferentes y están absorbidos en su propio trabajo, y otros son categóricamente hostiles. Critican el trabajo de la escuela. Si es posible, la camarilla los ignorará a ellos y su trabajo. Pero esta estrategia sencilla solo es adecuada y segura cuando la camarilla goza de un prestigio verdaderamente grande. Además, solo puede desplegarse de un modo verdaderamente señorial si la camarilla coincide virtualmente con todo el campo de estudio y tiene de él un dominio monolítico. No es este, naturalmente, el caso habitual. Por lo común, hay muchas personas neutrales y muchos trabajadores eclécticos, y también otras camarillas en el mismo campo. Hay, además, campos de estudio asociados, y fuera de eso, diversidad de auditorios y públicos no académicos cuyo interés o aplauso desbarata, por lo menos hasta ahora, el control monolítico de las camarillas sobre el prestigio, la reputación y la carrera. En consecuencia, si los críticos no pueden ser ignorados, deben adoptarse otras estrategias. Todos los medios que se emplean para el manejo interior de los individuos de la escuela también se emplean, naturalmente, para tratar con los extraños hostiles. No necesito sino examinar uno de ellos. La reseña de libros, el medio más común para la concesión de prestigio. Supongamos que un profesor suelto publica un libro que atrae atención suficiente para que no sea posible hacer que se le ignore. La táctica más tosca consiste en dárselo a un individuo importante de la camarilla, especialmente a uno que se sepa que compite en opiniones con el autor
o que hasta le sea abiertamente hostil, o que por lo menos tiene alguna relación con opiniones contrarias a las suyas. Es más útil entregarlo a un individuo poco importante, pero que empieza a destacarse y que todavía no ha publicado muchas cosas y cuyas opiniones, por lo tanto, aún no son ampliamente conocidas. Esto tiene muchas ventajas. Para el joven es una remuneración a su fidelidad, así como una oportunidad para hacerse conocer por su crítica de un individuo maduro y bien conocido. Además, pone al libro en posición menos importante que si se le diera a un profesor eminente. Por otra parte, es un papel que el joven puede representar con seguridad. El individuo bien conocido quizá no quiera, por cierto esnobismo, contestar a la crítica. No es obligado para el autor de un libro contestar a críticas de profesores. En realidad, la política de ciertas revistas cultas es impedirlo. Pero aunque la reseña sea contestada, no tiene mucha importancia. Todo el que ha escrito no solo reseñas, sino también libros, sabe que una de las faenas intelectuales más fáciles es rebajar un libro, cualquier libro, en una reseña de 2 o 3 columnas, y que es virtualmente imposible contestar a esa reseña en el mismo espacio. No será imposible si el libro hubiera sido leído con algún cuidado por todos los lectores de la controversia, y el que esto no pueda darse, por supuesto, da al reseñador una ventaja arrolladora. Pero si el libro en cuestión atrae mucho la atención dentro o fuera de su campo, o en ambos sitios, lo único que entonces hay que hacer es dárselo a un individuo distinguido de la camarilla, de preferencia a un estadista, que lo alabará debidamente sin prestar mucha atención a su contenido y hará ver cómo contribuye, a su manera, a las tendencias predominantes y prometedoras del campo de estudio en su conjunto. Lo único que debe evitar toda camarilla seria y aplicada es entregar el libro a otro individuo suelto, que en primer lugar diría exacta y claramente lo que el libro contiene, y en segundo lugar lo criticaría en términos absolutamente independientes de escuelas y camarillas y modas.